Previa. Voy a empezar a grabar la sesión antes de que se me olvide. Listo. Ok, ya estamos grabando la sesión y ahora vamos a compartir pantalla. Bueno, muchachos, buenas tardes. Primero que nada, disculparme por la clase de la semana pasada. Me surgió una situación personal y por eso no pude dar la clase. Realmente con el calendario no tenemos mayor impacto, puesto que el tema que vimos en la semana 4 de distribución normal estándar, pues era parte de los temas del segundo parcial. Entonces casi que ya lo teníamos adelantado. Eso pues fue de pura, como decimos popularmente, pura guava, pero lo bueno es que no hubo mayor impacto en el calendario. Ok, antes de empezar la clase del día de hoy, veamos el tema de las tareas. Ok, aquí en la pestaña tareas les habilité de una vez dos tareas. ¿Por qué dos tareas? Pues bueno, para que vayamos practicando. Ok, ambas tareas son para de hoy en 8, pero son como 4 o 5 ejercicios en cada una de las tareas. Ok, tampoco es que es mucho. Esta tarea número 2, ok, es este archivo de Word que está aquí. Lo podemos descargar un toquecito. Yo creo que yo lo tenía descargado. Esta tarea número 2 es de ejercicios de distribución normal estándar, es decir, del tema que vimos en semana 4, ¿ok? Y vean que son 5 ejercicios, ¿ok? Son poquitos ejercicios, tampoco es que es demasiado. Entonces, importante que sepa que la tarea 2 es de distribución normal estándar. Si quieren, ahorita les puedo poner ahí un recordatorio para que vean que es de ese tema. ¿Ok? Y aquí les pongo que resuelva los ejercicios en un libro Excel y cada ejercicio debe estar resuelto en una hoja separada y debe agregar el gráfico de Minitab donde confirme su respuesta. Es decir, no me suban el archivo de Minitab, sino que vayan resolviendo cada ejercicio en una pestaña en Excel y le pegan el archivo, perdón, el gráfico de Minitab donde obtuvieron la respuesta de probabilidad. Eh, Importante también, haciendo un paréntesis, ando con alergia, bastante alergia. Entonces, por si me escuchan estornudar o sacudir la nariz, lo que sea, pero o estornudar inclusive, entonces para que me disculpen. Bueno, entonces estos 5 ejercicios son, recuerden, de distribución normal estándar, es del tema que vimos en semana 4. ¿Ok? Son 5 ejercicios. De hecho, lo que les voy a poner aquí, voy a aprovechar y aquí les voy a poner distribución. Okay. Y la tarea 3, de una vez les voy a poner acá, es de teorema del límite central, que es uno de los dos temas que vamos a ver el día de hoy. Ok. Y esta tarea también son como unos 4 o 5 ejercicios. Si quieren lo vemos también aquí un segundito. Es tipo cuestionario, es de los que usted responde y automáticamente le va a tirar una nota. ¿Ok? Entonces, ese cuestionario va a estar abierto desde hoy a las 7:30 de la noche hasta el próximo lunes a las 4:59 de la tarde. ¿Okay? Tienen prácticamente toda una semana para hacerlo. ¿Ok? Eh, Usted abre el cuestionario y luego decide cerrarlo, no hay ningún problema porque va a estar habilitado durante toda la semana. ¿Ok? Mientras usted no le dé el botón enviar intento, usted puede durar toda la semana haciendo el cuestionario, respondiendo el cuestionario. ¿Ok? Bueno, aquí hay un primer problema que tiene dos preguntas. ¿Ok?
Luego, aquí hay un problema con una sola pregunta. Digamos que ya llevamos 3. Aquí 4. Luego aquí este que tiene 2 preguntas. Sí, pues son 7 preguntas. Bueno, son 6 en realidad, porque el séptimo es subir el archivo de Excel con las respuestas, es decir, lo que usted trabajó para determinar las respuestas. Entonces, vean que para la próxima semana tenemos la entrega de 2 tareas. Es importante que le presten atención a eso, puesto que entre las dos, pues es un 10% de la nota, ¿sí? Y no están largas, ¿ok? Son 5 ejercicios en la tarea 2 y 6 ejercicios en la tarea 3, ¿ok? Entonces, básicamente, un 1% cada ejercicio de la nota. Son poquitos ejercicios, es para que practiquen y pues tiene bastante peso en la nota, tiene un 10% de la nota, ¿ok? Entonces, para que le presten atención a eso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con eso de tarea 2 y tarea 3. Bueno, no hay preguntas. 5:20. Voy a aprovechar para pasar lista para luego para ya salir de eso. Pasar la clase. Ayam, Presente, profe. José Ignacio Araya, Presente, profe. Sebastián Barrantes, Presente, profe. José Fabio Bogantes, José Fabio Bogantes, José Andrés Bolaños, Presente. Tamara Carrasco, Presente. Raquel Chávez, Presente, profe. César Cid, Presente, profe. Arturo Cordero, Presente, profe. Alejo García, Presente, profe. Berlin Gómez, Presente, profe. Anthony González, Presente, profe. Jesús Herrera, Presente, profe. Roberto Madrigal, Jorge Mayorga, Presente, profe. María Fernanda Medina, Presente, profe. Maynor Miranda, Omar Molina, Presente, profe. Itan Moya, Presente, profe. Esteban Quesada, Presente, profe. Saúl Ramírez, Aquí, profe. José Alfredo Rodríguez, Presente, profe. Adrián Salas, Presente, profe. Gabriel Salas, Presente. Marlon Salazar, Presente, profe. Sebastián Sánchez, Presente, profe. Samuel Sevilla, Presente. Gabriela Ureña Presente, profe. y Valeria Valdelomar. Profe, Roberto Ajá. Madrigal, Presente. estoy acá. Ok, Valeria dijo presente y Roberto Madrigal. Sí, señor. Listo. Gracias. Voy a dejarlo por ahí por si aparece algún otro. Ok. Bueno, entonces ahora sí, empecemos la clase. En lo que es la pestaña de, bueno, en semana 6
les dejé la presentación que vimos en semana 4, que es la distribución normal estándar, ¿ok? Semana 7, que es la que estamos, vamos a ver estas dos presentaciones, teorema de límite central y pruebas de normalidad. Entonces empecemos con la de teorema de límite central. Ok. ¿Alguno ha escuchado sobre el teorema de límite central? Esperaría que sí, pero alguno que lo recuerde y que me pueda decir cuál es la definición o por qué es tan importante el teorema del límite central. Bueno, resulta que si nos vamos a la clase de la semana 4, hablábamos que la distribución normal, pues, es sumamente importante, ¿ok? En la estadística. ¿Por qué? Por su sencillez y por la robustez que nos permite encontrar o la robustez de los resultados que se logran a través de la distribución normal. Y por eso es que se llama distribución normal, porque es muy normal, es muy utilizada, sí, ¿verdad? Es una distribución que por ese mismo tema de sencillez, casi siempre buscamos o asumimos que nuestros datos son normales, ¿ok? ¿Y por qué hablábamos hace unas semanas sobre eso? Decíamos que una gran mayoría de procedimientos estadísticos se basan en la distribución normal, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa y el objetivo principal de la clase del día de hoy es que como futuros ingenieros industriales nos llevemos lo siguiente en mente. Y por favor, grábeselo para el resto de su vida profesional. Por favor, nunca asuma normalidad, no la asuma, simplemente no la asuma, no está bien visto desde el punto de vista profesional y menos desde un ingeniero industrial. Recuerden lo que hablábamos hace unas semanas que les decía que en el mundo profesional pues tenemos, o en el mundo ingenieril, tenemos una fama de que tenemos muy buenas bases de estadística. Pues mantenga eso, ¿ok? Mantenga eso. Y para mantener eso, le paso un tip. Nunca asuma normalidad, nunca la asuma. Está mal visto, porque usted no puede asumir que los datos siempre son normales. ¿Ok? Y eso es un grave error que se comete día a día. ¿Ok? Tanto en la parte académica como en la parte industrial profesional. Se asume normalidad de datos cuando realmente no lo es. ¿Y eso qué genera? Que se tengan resultados que no son reales, ¿sí? Que no reflejan la realidad de lo que está sucediendo. Bueno, entonces, el objetivo de la clase de hoy es esa, que nos llevemos eso en mente de no asumir normalidad. Pero entonces ustedes me dirán, bueno, profe, entonces si no asumimos normalidad, entonces ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver dos herramientas. La primera es el teorema del límite central y la segunda son las pruebas de normalidad, ¿ok? ¿Por qué el teorema del límite central es tan importante? Porque es que nos da un resultado sumamente, para mí es brillante. Brillante, es brillantísimo el que descubrió esto, ¿sí? Resulta que el teorema del límite central, escrito matemáticamente, pues está ahí. Pero antes de ver la parte ya matemática, les voy a contar el por qué el teorema del límite central es tan robusto, es tan carga, es tan importante. Grábese esto o apúntelo. Yo no sé por qué, pero yo la primera vez que escuché el teorema del límite central, hace muchos años, en el 2004, que llevé
estadística por primera vez en la universidad, imagínense tantos años, algunos de ustedes probablemente venían naciendo. Me lo grabé porque me pareció increíble. Y eso que no me hicieron la demostración, y ahorita vamos a ver la demostración. El teorema del límite central lo que dice es esto, en palabras sencillas. Usted puede tener varias distribuciones de probabilidad que no sean normales, que no son normales. Pero cuando usted saca el promedio de cada una de esas distribuciones, los promedios de esas distribuciones van a seguir una distribución normal. Vea qué loco, qué increíble. Lo que nos dicen es, asuma que tiene 5 sets de muestras, ¿ok? Y que esos sets de muestras provienen de distribuciones exponenciales. Entonces usted dice, no hay normalidad, porque son datos que ya me están diciendo que provienen de distribuciones exponenciales. Bueno, esos 5 sets, cuando usted saca el promedio de cada uno de esos 5 y genera una nueva distribución con esos 5 promedios, resulta que esa distribución de los promedios se comporta como una distribución normal. Y es por eso que el teorema del límite central es tan importante, porque entonces lo que nos permite es a los ingenieros industriales y de manera general todo el mundo, pero especialmente a los ingenieros industriales, cuando no tenemos normalidad en nuestros datos, entonces lo que hacemos es trabajar con los promedios. Y resulta que si trabajamos con los promedios, vamos a estar trabajando con datos normales. ¿Ok? Entonces, resulta, muchachos, que nosotros veíamos en la clase de la semana 4 que una distribución normal tenía, una distribución normal tenía 2 parámetros. ¿Cuáles eran los 2 parámetros de una distribución normal? Esa distribución normal iba a tener una media mu y una desviación estándar sigma, ¿cierto? Resulta que el teorema del límite central lo que dice es lo siguiente. Sea x1 hasta xn una muestra aleatoria simple de una población con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces x barra, ¿quién va a ser? X barra es la media muestral, es el promedio, ¿sí? Es la suma de todos los x entre la cantidad de x que hay. Es el promedio. Entonces, Sn dice que es la suma de todas las observaciones muestrales. Dice que si n es suficientemente grande, y ojo, este suficientemente grande viene aquí explicado, suficientemente grande es mayor o igual a 30, entonces x barra se va a comportar aproximadamente como una distribución normal. Pero una distribución normal, ¿con qué? Con estos 2 parámetros. Mu, que no cambia, pero la varianza ahora va a estar reflejada como sigma cuadrado sobre n. Entonces, lo que decimos es que en el teorema del límite central, x barra se va a comportar aproximadamente como una distribución normal con parámetros mu y de varianza, perdón, y su, sí, y aquí dice varianza sigma cuadrado y con una varianza sigma cuadrado sobre n. Entonces, vean esta parte.
Dice que una media mu y varianza sigma cuadrado. Varianza sigma cuadrado. Entonces, quiere decir que este amigo que está aquí, ¿quién es? Es sigma cuadrado. Todo esto, todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos por facilidad? Nos recordamos que la manera de visualizar una distribución normal es con parámetros mu y sigma. Entonces, lo que decimos es lo siguiente. X barra se va a comportar aproximadamente como una distribución normal con parámetros mu y sigma sobre raíz de n. Lo que hice acá, o lo que se hace, es que a este sigma cuadrado, que es varianza, le metemos una raíz para convertirlo en sigma. Entonces, al hacer eso, este sigma cuadrado se convierte en sigma y ese n se queda en raíz de n. ¿Okay? Entonces, la formulita que nosotros vamos a utilizar es esta. X barra se aproxima a una distribución normal con parámetros mu y sigma sobre raíz de n. Bueno, ahora vamos a resolver unos ejercicios para donde vamos a ver ya la aplicación de esta formulita. Pero antes, bueno, de una vez empecemos con los ejercicios, pero el ejercicio número 1, ¿qué va a ser? Que a mí me hubiera encantado, realmente me hubiera encantado hace muchísimos años haber visto la demostración, porque cuando uno recibía clases hace muchos años, pues las demostraciones a veces eran como más difíciles que resolver los ejercicios, ¿ok? Y pues esta demostración es bien interesante. Si usted todavía no me ha entendido, yo no me he explicado lo suficientemente bien en qué es el teorema del límite central, yo espero que con esta demostración ya a usted le quede claro. Entonces vea lo que dice, demuestra el teorema del límite central con 5 muestras de 100 observaciones de una distribución exponencial. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Minitab. Ay, pucha, ahorita. Ok, esperemos que esta cosa abra. ¿Sí? Ah, bueno, pues está. Entonces aquí le voy a poner M1, M2, M3, M4 y M5. ¿Ok? Esas van a ser las 5 muestras, ¿ok? Dice el ejercicio, las 5 muestras con 100 observaciones cada una. Y queremos que esas muestras sigan una distribución exponencial. Entonces, ¿cómo hacemos eso? No sé si recuerdan al principio del curso que nosotros podíamos simular números aleatorios que sigan una distribución específica. Lo hacíamos para simular o para generar números aleatorios que siguieran una distribución normal. ¿Ok? Para hacer el muestreo aleatorio simple. No sé si lo recuerdan. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí, por ejemplo, nos vamos a ir a calculadora y aquí tenemos datos aleatorios. Y aquí vienen un montón de diferentes distribuciones. Entonces yo le voy a decir a Minitab que me haga me genere datos aleatorios que sigan una distribución exponencial. Vea lo que dice acá, crear datos aleatorios que sigan una distribución exponencial. Le damos clic ahí. Entonces dice, número de filas de datos que se generarán. Queremos que sean 100. ¿Dónde lo queremos almacenar? Pues primero lo queremos en M1.
¿Ok? Este que dice escala y valor umbral, los vamos a dejar exactamente como vienen ahí. No nos vamos a complicar con eso. ¿Ok? Esto es propio, son los parámetros propios de una distribución exponencial. Lo vamos a dejar ahí, exactamente con lo que viene, para que se nos genere rápido esto. Entonces, le damos a aceptar. Está durando tanto. Error el siguiente. Nombre es igual a un identificador de columna. Matriz constante. No, por favor, cambie el nombre en la hoja de trabajo. Voy a cambiarle los nombres porque parece que está teniendo algún tipo de conflicto con algo que existe ya en el código de Minitab para generar los aleatorios. A ver, ahora sí. Ok. Bueno, y hacemos lo mismo para las otras 5 muestras. Ok, aquí le vamos a decir que en muestra 2, luego muestra 3, luego muestra 4 y luego muestra 5. Ok. Si ustedes no me creen que lo que se generó fueron distribuciones exponenciales, entonces podemos hacer una pequeña prueba. Entonces, hagámoslo con la muestra 1, ¿ok? Entonces aquí, si no me equivoco, es en estadísticas. Aquí está. En estadísticas básicas, aquí hay una cuestión abajo que se llama prueba de normalidad, que es lo que es la segunda parte de la clase del día de hoy. ¿Okay? Entonces vamos a hacer como un pequeño adelanto. Ahorita voy a ir rápido en esta parte de prueba de normalidad, porque ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, prueba de normalidad. ¿Cuál es la variable de la que le queremos hacer una prueba de normalidad? La muestra 1. Esto de líneas de percentiles, no marcamos nada y en pruebas de normalidad vamos a dejarle ese que dice Anderson Dark. ¿Okay? Le voy a dar a aceptar. Lo que me interesa es que vean el grafiquito que se genera. ¿Okay? Si los datos de esa muestra 1, a los que les acabamos de hacer esa prueba de normalidad, fueran realmente normales, los puntos azules estarían muy pegados, estarían muy cerca de la línea roja y seguirían este patrón de la línea roja. Ahora, como les decía, vamos a ver en detalle ya qué significan estos números de acá y cómo los podemos interpretar, pero ya solo desde un punto de vista gráfico, los puntitos azules que representan cada uno de los elementos de la muestra, al no estar muy cerca ni por encima de la raya roja de normalidad, pues ya uno puede determinar que esos datos no son normales. ¿Okay? Entonces ahí estamos confirmando que no hay normalidad de los datos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ya que tenemos estos datos, lo que voy a hacer es abrir un Excelito. Realmente les digo que con Excel yo estas cosas las hago muchísimo más rápido en vez de intentar hacerlo todo en Minitab. Lo que voy a hacer es agarrar los datos de las 5 muestras. Okay. Y los voy a pegar acá. No se pegaron los títulos. ¿Qué pues aquí tenemos muestra 1. Tenemos las 5 muestras. Lo que quiero es que saquemos los promedios. ¿Okay? Entonces me voy a ir por aquí abajo y vamos a decirle. Esta fórmula es promedio. Promedio, ahí abre paréntesis. Y en el Excel en inglés es average. ¿Okay? Entonces el promedio
estos 100 elementos. Ok. Los voy a copiar y los voy a pegar aquí como valores, pero los voy a transponer. Ok. Entonces ahí están los 5 promedios de las muestras que nosotros sacamos. Entonces vean, recuerden que estas muestras son o provienen de distribuciones exponenciales, no son distribuciones normales. Y estos son los promedios de cada una de esas muestras. Entonces lo que voy a hacer es copiarlo y acá en Minitab voy a hacer una columna que se llame promedios. ¿Por qué no me está? Y ahora sí. Okay. Promedios. Y entonces aquí tenemos los promedios de las 5 muestras. ¿Qué vamos a hacer? Hagámosle una prueba de normalidad a estos promedios. A ver si hay normalidad. Entonces, abro el cuadrito de diálogo de prueba de normalidad. Ya no le quiero hacer la prueba a muestra 1, sino que le quiero hacer la prueba a promedios. Dejo las cosas igual a como las teníamos ahora. Y le damos a aceptar. Y si ustedes ven, solo gráficamente ya podemos ver que prácticamente todos los puntos están cerca o inclusive sobre la línea roja, que es la que me dice si esa distribución fuera normal, por dónde deberían de estar sus datos. Y vean que aquí gráficamente ya podemos verlo. Como les decía ahora, en la segunda parte de la clase, vamos a ver qué significan estos numeritos de acá. Pero aquí gráficamente ya podemos ver que sí hay normalidad. Sí hay normalidad. Entonces vean la demostración del teorema límite central. 5 muestras que venían de una distribución exponencial, 5 distribuciones exponenciales, sacamos los promedios y esos promedios se comportaron como una distribución normal. ¿Alguna pregunta con lo que es el teorema límite central, con esta demostración? ¿Sí les queda claro realmente qué es el teorema límite central, muchachos? Profe, en mi caso sí. Nada más que no te vi o no cómo llegaste a hacer el gráfico, nada más. Sé que lo vas a explicar ahora posterior, pero nada más era en estadística, soy Minitab y no le llegué. Estadísticas básicas y de las últimas opciones, la antepenúltima se llama prueba de normalidad. Gracias. Mucho gusto. Profe, Ajá, solo tengo una pregunta. Es que mi gráfico ajá. no me dio tan cerca como el suyo. ¿Cuánto le dio este valor P? El P me dio 0.168. 0.168. Ajá. Ya con ese valor ya está perfecto. Porque Ah, ok. lo que buscamos es, y ahorita lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, que ese valor P sea mayor a 0.05. Si es mayor a 0.05, entonces hay normalidad en los datos. Si Ah, no, ok. no hay normalidad. Ajá. Entonces no es que le van a dar exactamente igual a mí, pero con solo que le dé mayor a 0.05 ya hay normalidad en los datos. Profe, Ajá. tengo una consulta con respecto a la fórmula de la presentación que nos dio. Ajá. Los datos, después de tener 30 datos, todas las tendencias son normales. Pues César, ¿verdad? ¿Quién me habla? Sí, correcto. Pues vea lo que dice. Para la mayoría de las poblaciones, si el tamaño muestral es mayor a 30, la aproximación del teorema del límite central es buena. Es buena, no es perfecta, es buena. Entonces, ahí está la respuesta. Para la gran mayoría le va a servir con mínimo 30 observaciones.
¿ok? Y ya con 30 observaciones, su aproximación va a ser buena, no va a ser perfecta. ¿Qué es lo que quiere decir? Si y usted lo sabe, siempre en estadística, entre mayor cantidad de datos se pueda, pues muchísimo mejor. Eso en la industria, en la parte práctica, es difícil. Yo lo sé, porque hay procesos que son complicados, hay cosas que son complicadas y que a veces no se pueden tener más de 5 muestras, a veces 5 es demasiado, más bien. Entonces, pues sí, no sirve para menores de 30, lo ideal es que sean mayores de 30 y no le va a servir para todas las poblaciones, pero sí para la gran mayoría. Ah, ok, ok. Sí, es que yo lo preguntaba porque, digamos, nosotros, eso es básicamente lo que hago todos los días. Ajá, Y nuestros clientes, cuando nos ajá. piden que hagamos las metodologías, la mayoría nos pide 30 y nos dicen, asuman de que es normal. Ok, asuman de que es normal y qué. Y era lo que usted decía al principio, nunca hay que asumir que los datos son normales. Sí, sí, sí. Entonces, Eso es digamos, un... sí. perdónen la expresión, pero a veces es una paridad. Sí, sí, realmente es complicado. Usted no, es un grave error, es lo que le digo. O sea, desde el punto de vista no solo académico, yo lo he visto en la industria, yo lo he visto. Y es que por facilidad, es que a quien no le va a gustar usar la distribución normal, porque es facilísima. Entonces a la gente no le gusta complicarse, no le gusta usar Minitab, o puede ser que no tengan algún software de estadística y que no puedan hacerlo. También les doy el beneficio de la duda, pero lo he visto y lo he visto en muchas industrias, lo he visto en muchas empresas y lo he visto todavía más en el ámbito académico, donde por casi que por pereza siempre decimos, se asume normalidad, entonces el estudiante sale con que siempre las cosas son normales y no, más bien yo lo que quiero que ustedes sepan es que la gran, o sea, y no es para que se agüeven, pero le digo esto, la gran mayoría de veces más bien lo que van a obtener son datos no normales. Así se los digo, cuando hagan sus proyectos de grabación, etcétera, cuando estén en su ámbito profesional, cuando hagan este tipo de cosas, este tipo de análisis, vea, casi que con un 80% de certeza le digo que le van a aparecer más distribuciones no normales que normales. ¿Okay? Casi que cuando uno pega una distribución normal, uno dice, güey, pucha, qué guava, literalmente. Pero bueno, para eso es esta clase, para que sepamos qué podemos hacer, porque es que no es solo decir, bueno, es que no es normal y ya, no es normal, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, esta es una técnica, es el teorema límite central, entonces usted ya puede hacer esto. Entonces, si usted ve que usted tiene una distribución que no se comporta de manera normal, pues saque varias muestras de lo que esté analizando, sáquele los promedios y ya usted va a saber que por teorema del límite central ya esos promedios se van a comportar normales y va a poder emitir conclusiones estadísticas ciertas, ¿ok? Desde un punto de vista científico, no inventadas asumiendo normalidad. Deme un segundito para prender una luz. Ok, muchachos, bueno. Ya hicimos el ejercicio número 1 y ahora tenemos 3 ejercicios más. Esto realmente es sencillo, es simplemente de practicar, ¿ok? Y entonces, aquí de una vez, para que usted tome nota, por favor, tome nota. Este tipo de problemas de teorema de límite central se parecen mucho a los de distribución normal estándar. ¿Por qué? Porque les voy a preguntar por probabilidad. Entonces, el reto va a ser en el examen identificar los problemas que son de teorema de límite central y los que son de distribución normal estándar. Pero yo le voy a dar el tip, apúntelo. Cuando usted se está enfrentando a un problema de teorema de límite central como los que vamos a resolver ahorita, la palabra clave es esta. Yo le voy a preguntar por el
promedio, promedio, promedio. Esta es la palabra clave que hace la diferencia. Yo le voy a preguntar por el promedio. Y eso automáticamente le dice a usted teorema límite central. Es un problema de teorema límite central. Si yo le estoy preguntando por probabilidad y no le hablo en ningún momento de promedio, distribución normal estándar. Pero si le pregunto por la probabilidad de algo y ahí inmerso está, o le pregunto por la probabilidad de algo del promedio, teorema límite central. ¿Ok? Entonces, porfa, para que lo apunten por ahí, aquí quedó grabado, ¿ok? Pero es sumamente importante. Nuevamente, tarea 2 trae únicamente ejercicios de distribución normal estándar. Tarea 3, trae únicamente ejercicios de teorema límite central para que los vean por aparte. Pero en el examen van a venir revueltos, ¿ok? Y de forma aleatoria, probablemente. Entonces, para que ustedes sepan cómo diferenciarlos. Porque esto históricamente, ya llevo como 1 año y medio, 2 años de estar dando este curso. No, mentira. Bueno, ya ni sé. Normalmente saben hacer las cosas, saben hacer los ejercicios, pero se confunden en cómo resolverlos. Si era por distribución normal estándar o si era por teorema límite central. Bueno, resolvamos este primero, ¿ok? Entonces dice, en una universidad grande la media de la edad de los estudiantes es 22.3 años y la desviación estándar es de 4 años. Se toma una muestra aleatoria de 64 estudiantes. ¿Cuál es la probabilidad de que la edad promedio de estos estudiantes sea mayor a 23 años? ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer voy a llevarme esto. ¿Ok? Y ahí tenemos el problema. Entonces, vayamos tomando nota de los datos. Dice que la media de la edad de los estudiantes es 22.3 años. Entonces, estamos hablando que mu es igual a 22.3. Luego nos dice que la desviación estándar es de 4 años, sigma es de 4, y que hay una muestra n de 64 estudiantes. Y nos preguntan la probabilidad de que la edad promedio, es decir, de que X barra sea mayor a 23 años. Esto es lo que nos preguntan. Entonces, como ya vimos nuevamente que lo que me están preguntando es por promedio, esto me lleva automáticamente a decir que teorema de límite central, que también se usan esas siglas de TLC, no es Tratado de Libre Comercio, es teorema de límite central. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que por teorema de límite central, X barra se va a comportar aproximadamente como una distribución normal con parámetros mu y la desviación estándar va a ser sigma entre raíz de n. ¿Ok? Entonces X barra se va a comportar aproximadamente como una distribución normal con media 22.3 y sigma va a ser 4 entre raíz de n, raíz de 64. ¿Ok? Esto nos da 22.3. Raíz de 64 normalmente es 8, ¿verdad? 64 raíz es 8. 4 entre 8, ¿ok? 4 entre 8 es
0.5. Lo que hicimos fue dividir 4 entre raíz de 64. Raíz de 64 es 8. 4 entre 8 es 0.5. Entonces, con estos datos, con estos que acabamos de conseguir acá, ya nosotros nos podemos ir a Minitab e ir a buscar la probabilidad de que X barra sea mayor a 23. Entonces nos vamos a Minitab y nos vamos a ir a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, y aquí distribución normal con media, ¿cuánto? La media es 22.3 y la desviación estándar 0.5. Buscamos el área sombreada y lo que queremos es definir esa área sombreada por un valor X. ¿Y cuál es ese valor X? Lo que sea mayor a 23. Entonces estamos buscando la cola derecha del valor X. ¿Y cuál es el valor X? 23. Le damos a aceptar. Y aquí está. La probabilidad de que el promedio de los estudiantes tengan una edad mayor a 23 años es de un 0.0808%. Esta es otra cosa importante acá, muchachos. Este 0.08076, yo siempre les voy a pedir a ustedes que trabajemos la probabilidad con 4 decimales. ¿Ok? Entonces aquí a usted le va a tocar utilizar las reglas de redondeo de lo normal, lo básico, lo que aprendió en la escuela o en el colegio, ¿sí? Entonces aquí quedaría como 0.0808. Entonces esta probabilidad 0.0808. Hay un 8% de probabilidad de que la edad promedio de los estudiantes sea mayor a 23 años. ¿Alguna pregunta con este primer ejercicio? Sí, profe, ¿dónde era que sacaba esa gráfica? Esa gráfica la saca de gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, ¿ok? Y ahí usted escoge esta que dice ver probabilidad. Y aquí pone los datos de la distribución, los parámetros de la distribución normal que esté trabajando. La media ya se la daba el problema y esta desviación estándar la tuvo que calcular aquí. 4 entre raíz de 64. ¿Alguna otra pregunta? Con gusto. Ok, entonces hagamos el ejercicio número 3. Si no me equivoco. Profe, perdón, una consulta. El valor que nos da ya estaba en porcentaje, ¿verdad? De probabilidad. Eso no es porcentaje. Si usted ya lo pasa a formato de porcentaje, sería 8.08%. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ok, dice ejercicio 3. Una máquina lleva bolsas de snacks con un contenido medio de 150 gramos. Y ojo, este ejercicio se los puse porque es truculento, entonces presten atención acá. Una máquina llena bolsas de snacks con un contenido medio de 150 gramos y una varianza de 120 gramos al cuadrado. Si se toma una muestra aleatoria de 40 bolsas, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 145 y 153 gramos? Bueno, entonces, vamos a sacar este screenshot aquí. Y escribamos los datos. Entonces dice que las bolsas de snacks se llenan con un contenido medio, es decir, con un mu de 150 gramos.
y una varianza, un sigma cuadrado de 120 gramos al cuadrado. ¿Ok? Dice que si se toma una muestra de 40 bolsas, es decir, n es igual a 40, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre, ojo, importante, media muestral esté entre 145 y 153 gramos? Nos están pidiendo la probabilidad de que X barra esté entre 153 y 145. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces debemos recordar que por teorema del límite central, X barra se va a comportar aproximadamente como una distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrado. Es decir, lo que habíamos dicho aquí en esta presentación es que se tiene una media mu y una varianza sigma cuadrado. Es decir, que esto es sigma cuadrado. Ahí traté de poner sigma cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo acá? Que ya ese 120 ya es esa segunda parte, es decir, es ese sigma cuadrado. Lo que quiero decir es que nosotros habíamos hecho una formulita donde habíamos puesto aquí sigma cuadrado, sigma sobre raíz de n. Pero resulta que ese sigma sobre raíz de n es sigma cuadrado, que en este caso es 120. Entonces, X barra es aproximadamente normal con parámetros 150 y 120. Perdón, 120. Profe, una consulta. Ah, Ahí donde decía desviación, bueno, la forma de que donde estaba con varianza, no iba dividido entre n, ¿o a qué se refería ese n? este n es la cantidad, es el tamaño, es el tamaño de la muestra, ¿ok? Es el tamaño de la muestra. Pero sí, aquí tenemos que dividir entre n. Ok, perfecto, gracias. Entonces tenemos que dividir ese 120 entre raíz de n, que sería raíz de 40. X barra se va a comportar aproximadamente normal con estos parámetros 150 y 120 entre raíz de 40. Vamos a ver cuánto da eso. Excel. 20 entre raíz de 40. Y eso da 18,97. ¿Ok? Profe, Entonces, ajá, vieras que sigo sin entender algo. ajá. Es que, digamos, en esta era la desviación entre raíz de n, ¿verdad? Pero ahí no estoy usando la varianza. Sí, es Siento, correcto. Deme un segundo, porque yo también me confundí aquí. sería 120 entre 40, ¿no?
Sí, es correcto. No es entre raíz de 40, es entre 40. Sí, qué pena. El mismo ejercicio que les dije que era truculento me hizo el truco a mí. Y aquí lo que necesito es esto. Normalmente yo no les voy a poner varianza, o sea, no les voy a dar ese dato de varianza, siempre les voy a dar desviación estándar para que no haya este tipo de malentendidos. Pero sí, en este caso es así. Bueno. Entonces nos vamos a Minitab. Y aquí, bueno, ya lo tenía abierto. Vamos a decir que la media es 150 y la desviación estándar es 3. Esto no es 30. 120 entre 40 es 3. Qué pena, me confundí todo aquí. Ahí está. Ok. 150 y 3. Desviación de 3. Queremos saber la probabilidad que eso esté entre 145 y 153. Entonces lo que queremos es esta de centro. ¿Cuáles son los valores? 145 y 153. Y le damos a aceptar. La probabilidad entonces sería de 0.7936. Sí, perdón ahí, porque yo mismo fui el que me fui en todas. Entonces, lo que aquí aplica es que ya no habría que sacar esta raíz, sino simplemente dividir. Si nos dan varianza, entonces dividirlo directamente entre n y ya con eso obtenemos la desviación estándar. Qué pena más bien. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Como les decía, normalmente lo que vamos a trabajar es con desviación estándar y no con varianza. Vamos con el último ejercicio, que tiene dos preguntas. Dice, un fabricante produce tabletas de chocolate cuyo peso en gramos sigue una distribución normal de media, 130 gramos, y desviación típica. Desviación típica también se le llama la desviación estándar, ¿ok? Desviación típica de 3 gramos. Si las tabletas se empaquetan en lotes de 25, ¿cuál es la probabilidad de que el peso medio de las tabletas de un lote se encuentre entre 129 y 121 gramos? ¿Ok? Entonces, pues lo que hacemos es, vamos a borrar esto. Y apuntemos los datos. Dice que sigue una distribución normal con media, mu 130, desviación de 3 gramos. Las tabletas se empaquetan en lotes de 25. Esto es lo que a veces tiende a confundir. ¿Quién es ese 25? Ese 25 es N. Ese es mi tamaño de muestra. ¿Ok? Y luego me dice que cuál es la probabilidad de que el peso medio de las tabletas de un lote, de solo un lote, es decir, de un lote de 25 unidades, se encuentre entre 129 y 121 gramos. Entonces, decimos que cuál es la probabilidad de que X barra esté. Ay, ahí no es 121 gramos, muchachos, es 131 gramos. Me disculpan. Ok. 131 gramos. Entre 129 y 131. Entonces, por teorema de límite central,
Vamos a decir que X barra se aproxima a una distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrado sobre raíz de n. X barra se aproxima a una distribución normal con parámetros de 130. Perdón, esto no es sigma cuadrado. Otra vez los estoy confundiendo, qué pena. Sigma sobre raíz de n. Ajá. Entonces esto es 3 sobre raíz de 25. Ok. X barra se aproxima a una distribución normal con parámetros 130. Y raíz de 25 y 5 es 3/5, ¿verdad? 3 entre 5 es 0,6. 0.6. Entonces esos son los parámetros. Con esto ya nos vamos a Minitab y decimos, queremos sacar el área sombreada de estos valores que tienen una media de 130 y una desviación estándar de 0.6. Y el área sombreada queremos calcularla entre dos números específicos, 129 y 131. Entonces usamos esta de centro. 129, 131. Y ahí lo tenemos. La probabilidad de que el peso medio de las tabletas de un lote esté entre 129 y 131 gramos es de 0.9044. Aquí lo que tiene este ejercicio es que no le dicen a uno abiertamente el tamaño de la muestra, no le dicen el tamaño de la muestra es, sino que le dicen es un lote de 25 unidades. Y entonces eso es lo que tiende a confundir, que uno cree que no le están diciendo cuál es el tamaño de la muestra. Pues sí, se lo están diciendo, porque le están diciendo que calcule la probabilidad de que un lote esté entre tanto y tanto. Veamos la segunda parte de este ejercicio. Si los lotes fueran de 64 tabletas, ¿cuál sería la probabilidad de que el peso medio de las tabletas del lote supere los 129 gramos? Ok. Entonces, vamos a agarrar esto. Ok, los datos pues seguían igual. Mu era 130. Sigma es 3. Lo que está cambiando es n. N ya no es 25 porque me dice si los lotes fueran de 64, entonces ahora n es 64. Y lo que me piden es la probabilidad de que X barra sea mayor a 129 gramos, porque dice cuál sería la probabilidad de que el peso medio de las tabletas del lote, ¿okay?, supere los 129 gramos. Entonces, por teorema del límite central, X barra se va a comportar como una distribución normal con parámetros 130 y 3 sobre raíz de 64. ¿Ok? Y esto es 130 sobre raíz de 64 es 8, ¿no? Raíz de 64 es 8, es 3 octavos. 3 entre 8 es 0,375. 0.375. Entonces X barra se va a comportar. Ay, perdón.
Esto ya no. Ya con esto nos vamos a Minitab y podemos calcular esa probabilidad. Entonces vamos a decir que una distribución normal con media igual 130, pero ahora la desviación estándar es 0.375. El área sombreada ya no la queremos entre dos puntos específicos, sino con la derecha para ver cuál es la probabilidad de que sea mayor a 129. Ya teníamos aquí 129. Le damos a aceptar y vean que la probabilidad es altísima. ¿Ok? La probabilidad de que sea mayor a 129 es un 0.9962. ¿Alguna pregunta con alguno de estos ejercicios de teorema de límite central? Importante entonces que practiquen, que hagan la tarea nuevamente. Esto es bastante sencillo. El reto, ¿en qué se basa? En diferenciar, primero que todo, en diferenciar los ejercicios que son de distribución normal estándar entre los que son de teorema de límite central. Y luego, estando en teorema de límite central, a veces el n, el tamaño de la muestra, puede venir ahí medio escondido. ¿Ok? Eso es como lo más retador que se pueden topar. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuemos con el siguiente tema, que son las pruebas de normalidad. Nada más déjenme hacer aquí una pequeña pausa para ir a tomar un poquito de agua. Okay, y ya regreso un segundo. Ok, listo, ya estoy aquí de regreso. Bueno, entonces vamos a abrir la otra presentación, la de pruebas de normalidad. Pruebas de normalidad realmente, ustedes me preguntan hace 15 años, cuando vi esto, era realmente complicado. ¿Por qué? Porque son procedimientos matemáticos sumamente largos y uno lo hace manualmente, son bastante extensos, son tediosos,
tienden mucho a error, etc. Pero la gran ventaja es que ahora tenemos el Minitab. Realmente con eso yo nunca he tenido problemas, siempre he estado a favor de lo que son las herramientas tecnológicas. Si alguien ya o alguna empresa ya se quemó las pestañas en desarrollar una herramienta que le ayude a uno a no tener que hacer tantos cálculos, pues para qué los va a hacer uno, ¿verdad? Entonces, lo más importante de las pruebas de normalidad es que entendamos para qué sirven, de dónde vienen, y más allá de todo eso, lo más importante de todo es cómo interpretarlas, porque al final de cuentas ese es el resultado más importante, que sepamos interpretar el resultado que obtenemos de la prueba. ¿Ok? Bueno, aquí les hablo de pruebas de normalidad y les hablo de dos, de Anderson-Darling y Kolmogorov-Smirnov. ¿Okay? Pero también hay otro que se llama Ryan Joyner. ¿Ok? De hecho, Mintab también creo que ya ahora implementa una cuarta prueba. Ahorita lo vemos. No estoy seguro. No me acuerdo si es que lo había visto en este o en otra versión. No sé. Bueno. ¿Por qué se llaman así? Son los apellidos de las personas que trabajaron en el desarrollo de estas pruebas. Esta primera, Anderson-Darling, entonces son los apellidos de los que diseñaron esta prueba, y Kolmogorov-Smirnov, de los que diseñaron esta otra prueba. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, lo veíamos temprano al inicio de la clase. La distribución normal es muy fácil de usar y da resultados muy rápidos. Y esos resultados rápidos ayudan a concluir y tomar decisiones rápidas. Y eso es sumamente importante en la industria, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me puedo esperar a tomar una decisión mañana si el problema lo tengo hoy, y es que voy a durar un día haciendo los análisis para ver que no, las decisiones, si usted tiene un problema, hay que mitigar, resolver ese problema lo antes posible. Entonces, por eso es que la distribución normal es tan utilizada. Pero como les decía, ha llegado inclusive a ser prostituida. Perdón por la palabra, pero creo que es así. Ha llegado a ser prostituida. Porque, como decía César ahora, hasta él mismo le dicen, asuma normalidad. Bueno, pues ¿por qué la voy a asumir? Y si no son normales. Bueno. Entonces, también la distribución normal es muy común, es lo que hablábamos. Entonces, ¿por qué hacer una prueba de normalidad? Para verificar si hay normalidad realmente de los datos. Si no hay normalidad, pues bueno, ya vimos que se puede aplicar el teorema de límite central. Y si no hay normalidad, además de teorema de límite central, se puede utilizar transformaciones de los datos. Entonces, usted puede transformar sus datos para que sigan una distribución normal. Ese tema no es parte de este curso específicamente. Se ve más adelante bueno, yo lo daba en un curso que había de la carrera que se llama pronósticos. Yo lo veía en la simulación Monte Carlo, donde uno puede hacer esas transformaciones. Yo creo que ya el curso, como es de plan viejo, ya no se da. Pero si no, también lo ven en simulación o en el peor de los casos en diseño de experimentos, si no me equivoco. Bueno, ¿qué es una prueba de normalidad? Pues una prueba de normalidad es básicamente el grafiquito que vimos hace un rato. Es una prueba que se llama una prueba hipótesis, ¿ok? Y entonces aquí ya estamos adelantándonos con otro tema más que vamos a ver más adelante, que son las pruebas hipótesis. ¿Qué es una prueba hipótesis? Nada más voy a adelantarme un poquitito, no me voy a adelantar mucho. Una prueba hipótesis es una prueba de algo que yo creo que va a suceder o que está sucediendo, ¿ok? Es una hipótesis que yo tengo. Y en este caso, ¿cuál es la hipótesis que tenemos? Tenemos la hipótesis de que los datos son normales. Pero a eso le llamamos la hipótesis nula, ¿ok? Es el pensamiento original que tenemos. Pero tenemos que confrontar esa hipótesis nula con algo, con una hipótesis alternativa.
¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Si la hipótesis nula es que los datos son normales, la hipótesis alternativa es que los datos no son normales. Entonces, una prueba de normalidad lo que hace es probar esa hipótesis. Prueba estadísticamente si los datos son normales o no son normales. ¿Ok? Se realiza la prueba y se produce una gráfica en el mismo análisis, que es lo que veíamos hace un rato. Y la prueba de normalidad y la gráfica de probabilidad suelen ser las mejores herramientas para evaluar normalidad. Entonces, es lo que veíamos hace un rato. Generamos un grafiquito y ese grafiquito tiene unos datos. Uno de esos datos es el más importante con el que nosotros nos vamos a guiar. ¿Ok? Y ahorita lo vemos ya en la práctica. Hay varios tipos de pruebas de normalidad, como les decía, Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov y Ryan-Joyner. ¿Cuál es la gran diferencia entre las tres? El método que utilizan. O sea, cómo llegan a la conclusión de que los datos deberían de seguir tal distribución normal. ¿Ok? Y que si los datos si fueran normales, tienen que seguir tal distribución que debería seguir la línea roja que veíamos hace un rato en el dibujito. ¿Ok? Entonces, los tres proponen diferentes metodologías para poder dibujar esa rayita roja, que es, esa rayita roja es si los datos fueran normales, ¿cómo se verían? En esto, no los voy a complicar tanto, yo no les voy a preguntar teoría de esto, ¿ok? Este es uno de los temas más fáciles del curso, por lo que les digo, o sea, ya no hay que resolver nada manual, todo lo hacemos con Minitab, ¿ok? Pero sí me interesa que ustedes sepan de manera general las diferencias entre cada una de las pruebas, pero igual no los quiero confundir. Pero sí se los voy a explicar. Anderson-Darling, ¿qué es lo que hace? Utiliza la función de distribución acumulada empírica. ¿Qué es esto? SDF. La distribución acumulada empírica. La función de distribución acumulada empírica. No vamos a entrar en tanto detalle con esto. Pero lo que hace es, utilizando esa función de distribución acumulada empírica, calcula cómo deberían de ser los datos si fueran normales. ¿Ok? Entonces, si la diferencia en distancia entre los puntos muestrales o los elementos muestrales y la rayita roja de la distribución normal es muy grande, entonces pues ahí vamos a decir que no hay normalidad. Si están muy cerca o sobre la raya, hay normalidad. ¿Qué hace Kolmogorov-Smirnov? Pues básicamente hace lo mismo, utiliza la función de distribución acumulada empírica, pero la utiliza de una manera distinta a Anderson-Darling. ¿Ok? No vamos a entrar en tanto detalle en cuál es específicamente la diferencia, pero Kolmogorov-Smirnov utiliza la función de distribución acumulada empírica de manera distinta. ¿Ok? Y entonces vean que aquí ya me empiezan a hablar del valor P. ¿Ok? El valor P es un valor sumamente importante en lo que son las pruebas hipótesis. ¿Por qué? Porque es el valor de probabilidad de que esa hipótesis sea verdadera o sea falsa. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que vamos a aprendernos el día de hoy, porque todavía no estamos entrando en detalle a pruebas hipótesis, lo que vamos a aprender en específico el día de hoy es que, y apúntenlo por ahí, el valor P, si el valor P de la prueba de normalidad es menor a 0.05, entonces no hay normalidad de los datos. Mientras que si el valor P es mayor a 0.05, sí hay normalidad en los datos.
Eso es lo que nos tenemos que aprender y que espero que hayan apuntado. Luego tenemos la prueba de Ryan Joyner. ¿Qué es lo que propone Ryan Joyner? Usar una correlación de datos. Entonces lo que hace es una regresión lineal. Entonces, a partir de una regresión lineal, lo que Ryan Joyner dice es, basado en estos datos que usted me está dando, voy a hacer una correlación así esos datos fueran normales. Y si fueran normales, entonces deberían de seguir esta línea, este patrón. ¿Ok? Eso es lo que hace Ryan Joyner. Ryan Joyner no utiliza la función acumulada empírica, sino que utiliza una regresión lineal. ¿Ok? Entre mayor sea la fuerza de la correlación, entonces vamos a decir que se acepta la normalidad, y entre menor sea la correlación, pues no se acepta. Igual acá en Ryan Joyner se evalúa un valor P. ¿Okay? Y ven que aquí dice que esta prueba es similar a la de Shapiro-Wilk. También, como les decía, había otra. Shapiro-Wilk. Profe. Yep. Tengo una consulta con respecto a esta, la de Ryan Joyner. Es que la pregunta es, basada en su experiencia, ¿cuál tiene más peso a la hora de evaluar los datos? Es que nos pasa, bueno, a mí me pasa que básicamente nosotros estamos casados con Anderson Darling. Ajá. Pero hay datos, por ejemplo, yo trabajo en un departamento de metrología y nosotros utilizamos equipos como PinGauge o Galgas que tienen una resolución definida, que el último dígito va de 5 en 5. Entonces solo tenemos dos opciones, 5 o 0, por así decirlo. Entonces nos cuesta mucho que los datos nos den normales, a pesar de que los clientes dicen que tenemos que asumir que son normales. Ajá. Entonces, solo específicamente en esos casos de PinGauge, nosotros utilizamos Ryan Joyner. Pero la pregunta es, ¿cuál tendría más peso? Viene la siguiente diapositiva. Muy buena pregunta. Gracias, gracias, gracias. Ustedes usan más Anderson Darling porque Anderson Darling, de manera general, es la que da mejores resultados en la gran mayoría de aplicaciones existentes. Es decir, a nivel industrial, a nivel académico, a nivel general, Anderson Darling ha demostrado dar mejores resultados en un montón de diferentes industrias, en un montón de diferentes aplicaciones. Es por eso que Anderson Darling es más utilizada, es la más utilizada de las tres. ¿Ok? Lo que pasa es que Ryan Joyner también es muy específica. Yo creo que, no, por aquí no lo tengo. Bueno, es que aquí no habla de Ryan Joyner, pero Ryan Joyner es muy, muy, muy específica para algunas cuestiones. O sea, si alguien fue el que propuso que usaran Ryan Joyner para esa cuestión específica, probablemente es porque lo haya analizado muy bien. Yo lo invito a que, ya entendiendo un poco de esto, de pruebas de normalidad, investigue más sobre Ryan Joyner. No es el tema de, digamos, que nos compete en este momento, porque sí, al menos ¿dónde fue que lo vi? Creo que el mismo Minitab, en la página de soporte de Minitab, usted puede encontrar para qué tipo de aplicaciones es mejor cada una de las pruebas. Creo que venía, yo lo había visto en algún momento en una tablita donde tal vez no en tabla, pero sí le mencionaba Ryan Joyner para qué se podía utilizar más, dónde había dado mejores resultados, etcétera, etcétera. Entonces, de manera general, lo que sí le puedo decir es, utilizan utilizan Anderson Darling porque es la más utilizada de todas y ha demostrado ser buena en muchos ámbitos y en muchas aplicaciones. Kolmogorov-Smirnov y Ryan Joyner pues también tienen sus ventajas en otras aplicaciones, pero ya son muy específicas y digamos no le tengo una respuesta tan específica en este momento. Ok, no hay problema, pura bien. Bueno, entonces aquí comparando las pruebas, pues Anderson Darling y Kolmogorov-Smirnov se basan en la función de distribución empírica. Ryan Joyner lo que hace es regresión. ¿Ok?
Las tres pruebas tienden a ser adecuadas para identificar una distribución no normal cuando la distribución es asimétrica. Es decir, recuerden que la distribución normal es simétrica. Entonces, cuando tenemos una distribución asimétrica, o sea, que no es normal, las tres pruebas tienden a ser buenas para poder identificar esa asimetría. ¿Ok? De manera general, las pruebas que se basan en la función de distribución empírica, o sea, Anderson-Darling y Kolmogorov-Smirnov, son más efectivas en detectar desviaciones en las colas de la distribución. ¿Ok? Y de manera general, si la desviación de la normalidad en las colas es el problema, entonces se recomienda utilizar Anderson-Darling como primera opción. Entonces, por eso, como le decía César, Anderson-Darling es de las más utilizadas porque es buena detectando diferencias principalmente en las colas de la distribución. Bueno, y aquí tenemos algunos ejercicios. Esto pues es, vamos a ver cuántos ejercicios eran. Estos tres ejercicios se los voy a dejar de práctica, no tarea, no se los voy a evaluar, porque si no nos va a tocar escribir todas estas cuestiones en Minitab. Yo les habilité acá en el aula virtual un Excel que dice datos, pruebas, normalidad. Entonces abramos ese Excelito. Y ahí tenemos dos muestras, ¿ok? Vean que tenemos muestra A y muestra B, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es agarrar muestra A y muestra B. Muestra A y muestra B son 1000 datos de cada uno y llevémoslos a Minitab. Okay, voy a irme acá. Pegarlos. Tenemos muestra A y muestra B. Y entonces hagámosle una prueba de normalidad a cada una de las muestras. Vamos primero con muestra A. Entonces nos vamos a estadísticas básicas y a la antepenúltima opción que dice prueba de normalidad. ¿Ok? ¿A qué le queremos hacer prueba de normalidad? Pues en este caso va a ser a muestra A. ¿Ok? Y empecé estas líneas de percentiles, dejémoslo así, eso no lo tocamos. Y en pruebas de normalidad, hagámosle Anderson-Darling a esta primera. Ok, entonces le voy a poner AD, eso significa Anderson-Darling. Ese va a ser el título de esa prueba. Y entonces vean, ahí tenemos esa primera prueba. Vean que ya gráficamente el montón de puntitos azules pues están prácticamente sobre la línea roja. Ya de manera gráfica ya le va diciendo a usted algo. O sea, yo ahí veo normalidad. Pero ¿cómo es que usted corrobora eso que usted está viendo? Con este valor P. Vamos a ver si puedo hacer esto. Con este valor P, ¿sí? Vea que el valor P dio 0.3. 0.3. ¿Y cuál fue el parámetro que les dije ahora para definir si había normalidad o no? ¿Cuánto tenía que valer P para que hubiera normalidad? $0.05. Mayor a 0.05. Y definitivamente 0.3 es mayor a 0.05. Entonces, en este caso, sí hay normalidad en los datos. ¿Ok? Eso fue con Anderson-Darling. Hagámosle una prueba a esos mismos datos, a muestra A, primero con Kolmogorov-Smirnov.
Y vean que pues obtenemos un resultado parecido. Es decir, prácticamente todos los puntos azules sobre la línea roja, vean que el valor P cambia. ¿Por qué? Porque el procedimiento es diferente. Anderson-Darling lo hace de una manera, Kolmogorov-Smirnov lo propone de otra manera. Pero vean que él nos dice que el valor P es mayor a 0.15 y 0.15 es mayor que 0.05. Quiere decir que también por Kolmogorov-Smirnov hay normalidad. Por último, veamos con Ryan Joyner. Con Ryan Joyner, vean que también, pues prácticamente todos los puntos quedan sobre la línea roja y tenemos un valor P mayor a 0.1. ¿Sí? 0.1 es mayor a 0.05. Quiere decir que hay normalidad. Entonces, vean que con las tres pruebas confirmamos que hay normalidad de los datos. Profe, ¿puede una prueba dar que haya normalidad y otra que diga que no haya normalidad? Puede pasar. Es difícil, pero puede pasar. ¿Por qué? Porque son procedimientos distintos. Se calcula de manera distinta. Si se calcularan de la misma manera, pues no existiría solo un procedimiento. Entonces sí puede suceder. ¿Y qué hacer en esos casos? Pues haga una tercera prueba. Para eso es que tiene varias pruebas. Ahí tiene para escoger. Ahí tiene Anderson-Darling, ahí tiene Ryan Joyner, ahí tiene Kolmogorov-Smirnov. Ahí usted escoja. ¿Ok? Bueno. Y ahora procedamos a hacerle pruebas a la muestra B. Primero hagámosle Anderson-Darling. Ok, y vean eso. Ya de una vez, desde el punto de vista gráfico, esa culebra, ¿verdad? Básicamente parece una serpiente. Y las colas, pues no están sobre la línea roja. Ya uno por aquí ya va viendo que aquí no hay normalidad. Y vean que con Anderson-Darling el valor P nos dice que es menor a 0.005. ¿Ok? 0.005 es menor que 0.05. Quiere decir que no hay normalidad. Pues corroboremos eso, a ver si hay concordancia también con otra prueba. Veamos a ver qué dice Kolmogorov-Smirnov. Exactamente la misma cosa. Valor P menor a 0.01. ¿Ok? 0.01 es menor a 0.05, por lo que también concluimos que no hay normalidad. Y podemos pues cerrar básicamente haciéndole una prueba de Ryan Joyner a la muestra B. Y llegamos exactamente a la misma conclusión. Valor P es menor a 0.01, por lo que concluimos que el set de datos de la muestra B o la muestra B no es normal. No es normal, no sigue una distribución normal. ¿Alguna pregunta, muchachos? Con esto es bastante sencillo, realmente, pero muy útil, ¿verdad? Es sumamente útil. Sumamente útil. Yo se los voy a evaluar en el examen, sí se los voy a evaluar en el examen. Probablemente les dé algunos set de datos para que ustedes hagan las pruebas y que tomen la decisión a ver si es normal o no es normal. Pero más allá de la evaluación, porque esto es facilísimo, al final de cuentas lo hace Minitab, lo importante es que usted sepa lo que le dije al inicio de la clase. No asuma normalidad. Vea las herramientas que tiene. Inclusive tiene 3 pruebas diferentes en un mismo software. Que se lo da de una manera gráfica, para que usted lo pueda ver de manera gráfica y también de manera cuantitativa aquí con el valor P. Entonces, no asuma normalidad. Es sumamente importante que usted no lo haga.
y que sepa cómo actuar cuando no tiene normalidad. Como les decía, una opción es teorema de límite central, esa es la opción 1, esa es la que yo le recomendaría siempre. Y en caso de que por X o Y razón no pueda utilizar teorema de límite central, pues puede pensar en una transformación de datos, que es un poquito más complejo, pero que también es una opción. Bueno, muchachos, hasta aquí la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta específicamente con esto de pruebas de normalidad o también con lo del teorema de límite central. No por mi parte, profe, todo claro. Okay. Bueno, entonces, no, déjenme guardar esto. Entonces, muchachos, si no hay consultas, pues damos por concluida la clase. Recuerden, para la próxima semana están las 2 tareas. Está bien, yo sé que suena mucho que son 2 tareas, porque es un 10% de la nota, pero más bien aproveche, porque en total son solo 10 ejercicios, 10, 11 ejercicios, ahí vimos. Entonces aproveche porque es un porcentaje alto que se puede ganar muy fácil en una sola semana. ¿Ok? Entonces, de igual manera, si tuvieran alguna duda con la tarea, me lo hacen saber a través de Teams, me contactan ahí directamente al Teams y yo les puedo ayudar. Muchachos, muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Buenas noches, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Pura Buenas vida, noches. muchachos. Pura vida.